Entonces, ayer leímos este sutta, que es el Upanisa Sutta del Samyutta Nikaya del libro 12, el Sutta 23, que es el discurso sobre la causa y que se lo conoce como el origen dependiente trascendente. Ayer hablamos de los 12 links más tradicionales, ¿sí? Y hoy vamos a leer de los otros 11 restantes que son los trascendentes, en este caso, ¿no? Eh, Voy a hacer como ayer, voy a leer el sutta entero, sin comentarlo, y después vamos a ir llevándolo de a poquito. ¿Sí? En Sawati, monjes, yo digo que la destrucción de las contaminaciones está para alguien que conoce y ve, y no para alguien que no conoce ni ve. Y para alguien que conoce qué cosa y ve qué cosa es la destrucción de las contaminaciones. Así es la forma, así es su origen, así es su desaparición, así es la sensación, así es su origen, así es su desaparición. Así es la percepción, así es su origen, así es su desaparición. Así son las formaciones mentales, así es su origen, así es su desaparición. Así es la conciencia, así es su origen, así es su desaparición. Es para alguien que conoce así, para alguien que ve así que llega a la destrucción de las contaminaciones. Yo digo, monjes, que el conocimiento de la destrucción de las contaminaciones tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es el conocimiento de la destrucción de las contaminaciones? Esto debería responderse, la liberación. Yo digo, monjes, que la liberación también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la liberación? Esto debería responderse, el desapasionamiento. Yo digo, monjes, que el desapasionamiento tiene también su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del desapasionamiento? Esto debería responderse, el desencanto. Yo digo, monjes, que el desencanto también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del desencanto? Esto debería responderse, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son. Yo digo, monjes, que el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son también tiene su causa, no es que carezcan de una causa. ¿Y cuál es la causa del conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son? Esto debería responderse, la serenidad o la concentración. Yo digo, monjes, que la serenidad o la concentración también tienen una causa, no es que carezcan de una causa. ¿Y cuál es la causa de la concentración o la serenidad? Esto debería responderse, la felicidad. Yo digo, monjes, que la felicidad también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la felicidad? Esto debería responderse, la tranquilidad. Yo digo, monjes, que la tranquilidad también tiene su causa y no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la tranquilidad? Esto debería responderse, la alegría o el arrobamiento. Yo digo, monjes, que la alegría o el arrobamiento también tienen su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del arrobamiento? Esto debería responderse, el regocijo. Yo digo, monjes, que el regocijo también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del regocijo? Esto debería responderse, la fe. Yo digo, monjes, que la fe tiene una causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la fe? Esto debería responderse, el sufrimiento. Yo digo, monjes, que el sufrimiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Esto debería responderse, el nacimiento. Yo digo, monjes, que el nacimiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del nacimiento? Esto debería responderse, la existencia o la tendencia habitual. Yo digo, monjes, que la existencia o tendencia habitual también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la existencia o la tendencia habitual? Esto debería responderse, el apego. Yo digo, monjes, que el apego también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del apego? Esto debería responderse, la avidez. Yo digo, monjes, que la avidez también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la avidez? Esto debería responderse, la sensación. ¿Y cuál es la causa de la sensación? Esto debería responderse, el contacto. ¿Y cuál es la causa del contacto? Esto debería responderse, la sextuple base de los sentidos. ¿Y cuál es la causa de la sextuple base de los sentidos? Esto debería responderse, mentalidad, materialidad. ¿Y cuál es la causa de la mentalidad, materialidad? Esto debería responderse, la conciencia. ¿Y cuál es la causa de la conciencia?
Esto debería responderse, las formaciones mentales. Yo digo, monjes, que las formaciones mentales también tienen su causa, no es que carezcan de una causa. ¿Y cuál es la causa de las formaciones mentales? Esto debería responderse, la ignorancia. De esta manera, monjes, con la ignorancia como condición, las formaciones mentales llegan a ser, con las formaciones mentales como condición, la conciencia, con la conciencia como condición, la mentalidad y la materialidad llega a ser, con la mentalidad y materialidad como condición, la sextuple base de los sentidos llega a ser, con la sextuple base de los sentidos como condición, el contacto llega a ser, con el contacto como condición, la sensación llega a ser, con la sensación como condición, la avidez llega a ser. Con la avidez como condición, el apego llega a ser. Con el apego como condición, la existencia o tendencia habitual llega a ser. Con la existencia o tendencia habitual como condición, el nacimiento llega a ser. Con el nacimiento como condición, el sufrimiento llega a ser. Con el sufrimiento como condición, la fe llega a ser. Con la fe como condición, el regocijo llega a ser. Con el regocijo como condición, el arrobamiento llega a ser o la alegría. Con el arrobamiento o la alegría como condición, la tranquilidad llega a ser. Con la tranquilidad como condición, la felicidad llega a ser. Con la felicidad como condición, la serenidad o concentración llega a ser. Con la concentración o serenidad como condición, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son llegan a ser. Con el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son, el desencanto llega a ser. Con el desencanto como condición, el desapasionamiento llega a ser. Con el desapasionamiento como condición, la liberación llega a ser. Con la liberación como condición, el conocimiento de la destrucción de las contaminaciones llega a ser. Monjes, al igual que la lluvia derrama sus gruesas gotas sobre el pico de la montaña, y esa agua corre luego cuesta abajo a lo largo de su pendiente, llenando las grietas, los barrancos y los arroyos, y estos siendo saturados llenan los estanques, y estos siendo saturados llenan los lagos, y estos siendo saturados llenan las corrientes, y estas siendo saturadas llenan los ríos, y estos siendo saturados llenan el gran océano. De la misma manera, con la ignorancia como condición, las formaciones mentales llegan a ser. Con las formaciones mentales como condición, la conciencia llega a ser. Con la conciencia como condición, la mentalidad y la materialidad llega a ser. Con la mentalidad y la materialidad como condición, la sextuple base de los sentidos llega a ser. Con la sextuple base de los sentidos como condición, el contacto llega a ser. Con el contacto como condición, la sensación llega a ser. Con la sensación como condición, la avidez llega a ser. Con la avidez como condición, el apego llega a ser. Con el apego como condición, la existencia o tendencia habitual llega a ser. Con la existencia o tendencia habitual como condición, el nacimiento llega a ser. Con el nacimiento como condición, el sufrimiento llega a ser. Con el sufrimiento como condición, la fe llega a ser. Con la fe como condición, el regocijo llega a ser. Con el regocijo como condición, el arrobamiento o la alegría llega a ser. Con el arrobamiento y la alegría como condición, la tranquilidad llega a ser. Con la tranquilidad como condición, la felicidad llega a ser. Con la felicidad como condición, la concentración o la serenidad llega a ser. Con la concentración o la serenidad como condición, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son llega a ser. Con el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son, el desencanto llega a ser. Con el desencanto como condición, el desapasionamiento llega a ser. Con el desapasionamiento como condición, la liberación llega a ser. Con la liberación como condición, el conocimiento de la destrucción de las contaminaciones llega a ser. ¿Sí? Bien, y ahí termina el sutta. Entonces, ayer nos habíamos ocupado de los eslabones que iban de la ignorancia hasta el sufrimiento, ¿sí? Pero como les decía ayer, teníamos en este origen dependiente trascendente como si fuera una corona de laureles, ¿sí? Que el punto medio más bajo es el sufrimiento. Y venimos de la ignorancia, del sufrimiento, fuimos hacia la ignorancia, ahora vamos a ir del sufrimiento hacia la destrucción de las contaminaciones, ¿sí? Entonces, vemos que el sufrimiento es la condición para que surja
La fe, que hablamos un poquito ayer y hablamos el viernes también, la fe sada no es la fe ciega, es la confianza, que es lo que habla la charla del viernes, ¿sí? La confianza en la enseñanza, la confianza en el Buda, la confianza en la Sangha, en las tres joyas. Y esto tiene que dar, por añadidura, una confianza en ustedes mismos, porque ustedes son parte de la Sangha, son parte del Dhamma también, y hasta podemos decir que son parte del Buda, desde un lugar muy poético, porque en realidad son sus hijos en este momento. Cuando ustedes tomaron refugio hoy a la mañana, tomo refugio en el Buda, es una manera de decir soy hijo del Buda. Espiritualmente soy hijo del Buda. En concreto, cuando uno toma los votos de monje, toma, abandona su familia, digamos, y toma como familia a la sangre y como padre al Buda. Entonces, la confianza es la confianza en ustedes mismos, pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de ustedes mismos siempre es complicado, porque ahí el sí mismo siempre es un lío, ¿sí? Porque tengo que confiar en mí y empiezan los problemas. Y, pero yo, entonces, ¿qué hablamos a qué referimos cuando hablamos de confianza en ustedes mismos? Estamos hablando de la confianza en que ustedes confíen en sus acciones. ¿Qué acciones? Las acciones que los llevan las acciones sanas. Y en la confianza en no hacer las acciones insanas. Para eso se tienen que inevitablemente indagar. No hay otra posibilidad. Si ustedes no se indagan, si ustedes no tienen espíritu investigativo, que es el segundo factor de la iluminación, si no se investigan, esa confianza no va a surgir. Y va a quedar en una linda meditación. Cuando la cosa queda en una linda meditación, esa confianza o esa fe no dura nada, porque la siguiente meditación es difícil o dura, esto no está tan bueno, porque en realidad estoy apegado a una experiencia bonita de una meditación a una experiencia fea de una meditación. Transformo la meditación en comer helado, en escuchar una canción, es lo mismo. Entonces no puede venir por ahí, ¿me entienden? No puede venir por la experiencia en sí mismo que yo tenga meditando. Tiene que venir por el lado de la sabiduría, por el lado de el vipassana, de la visión penetrante, la visión clara. Y parte de la visión clara es ver qué es sano y qué no es sano. Esto hace que tenga que prestar atención a lo que hago, no a mí mismo. Yo sé que soy lo más importante del universo, pero no me ayuda eso. Por eso yo ayer les decía, no hay que tratar de ser mejor persona, no hay que tratar de tener una imagen mejor de uno mismo, no hay que ser una mejor versión de sí mismo, no hay que entrar en ese juego porque no sirve. Es un camino muy cortito cuando uno empieza a tratar de mejorarse, porque en realidad lo que está tratando de hacer es verse a sí mismo de una buena manera, Partiendo de la versión, eso es ¿sí? lo peor. Partiendo de la versión y también tratando de que esa imagen que me devuelva no me va a devolver los lugares sombríos. Los lugares sombríos no los voy a ver. Es decir, los lugares insanos no los voy a ver. Los voy a negar. Entonces no es que tengo que mejorarme. Tengo que prestar atención a lo que hago, a las acciones que realizo. Con la mente, con el habla y con el cuerpo. Entonces, si mi acción, mi intención es amorosa, compasiva, no importa lo que esté haciendo. El resultado de eso, verbal o físico, va a tener esa característica. Y lo que yo voy a experimentar en la mente va a tener esas características. Eso me hace bien a mí y le hace bien al otro. Si yo estoy comprobando eso, es que estoy siendo testigo en ese mismo momento de una acción sana.
Lo que me hace bien a mí y le hace bien a los demás es algo sano. Lo que me hace bien a mí, pero no le hacen bien a los demás, hay que observar. Lo que le hace bien a los demás, pero no a mí, hay que observar. Pero lo que le hace bien a mi mente y a la mente de los demás, no hay nada que observar. Eso es la definición de una acción sana, mente, habla y cuerpo. ¿Está bien? Cuando yo entonces empiezo a ver esto, me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, las 6 R's son una buena acción. Reconocer, abandonar, relajarse, sonreír y volver al objeto de meditación es una buena acción. No importa si yo tengo que hacer 100 veces 6 R, estoy haciendo 100 buenas acciones. Estoy tomando 100 buenas decisiones. Estoy abandonando un estado mental malsano, no cultivándolo y volviendo a meta. Eso es actuar bien. En la mente es actuar bien. Están tomando 100 decisiones. Entonces, si ustedes tienen una meditación movida, donde hicieron durante una hora 200 veces 6 R, tomaron 200 buenas decisiones. ¿Fácil? No, nadie dice que sea fácil o cómodo, pero están haciendo lo que hay que hacer. Cuando ustedes se quejan de una meditación que es muy inquieta, fíjense, ¿están bien? ¿Les hace bien quejarse? No. ¿Les hace bien la justificación? No, no lo hagan más. No lo hagan más. Pero es lindo quejarse. Es lindo explicarse. Porque cuando yo me explico, te estoy mostrando lo importante de mis problemas. Pero cuando hago eso, me confundo. Lo primero que siento es confusión. Porque yo estoy hablando de algo que es como muy importante para mí, me siento muy mal haciéndolo y no estoy más claro con respecto a lo que pasa. No tengo más claridad cuando yo me explico quejándome, lamentándome o haciéndome creer esto que hablábamos de ayer, ya lo sé, yo ya lo sé. No, yo ya sé. No estoy haciendo nada, me estoy justificando todo el sufrimiento que tengo. Es decir, lo estoy alimentando. Eso no refuerza la fe, no refuerza la confianza en la práctica, de ninguna manera. Estoy volviendo a lo otro, una acción insana, que si además delante mío tengo a alguien que en ese momento está cruzado, por ahí te digan, bueno, te bajo los problemas a otro lado. O te dé una opinión que tampoco ayude. Entonces, ¿vieron? Entonces, se generan problemas. Hay una confusión en explicar lo que uno siente pensando que eso puede llegar a aliviarte. Explicar lo que vos sentís, contar lo que vos sentís, está bien. Vos podés contar lo que vos sentís porque es una manera muy llana de comunicarte. Que vos empieces a dar las razones por qué te pasa lo que a vos te pasa, por qué siento lo que siento, es donde todo se vuelve, por lo menos, engañoso. Ya estamos en un lugar peligroso. Porque ya no vamos a hablar de lo que sentís. Vamos a hablar de las especulaciones sobre por qué quizás. Y da la casualidad que la mente es donde más muerde. Muerde en la explicación y no suelta. Es por esto, es por esto, es por esto. Y es donde se fija la opinión. Por eso apego a esa opinión. Son las opiniones, la justificación. No, no, es por esto, es porque pasa esto. Y yo no me doy cuenta que lo que hablamos ayer del proceso que se genera, yo estoy alimentando esa creencia. Porque es una creencia, no una realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué me nutre la fe? ¿Qué me nutre la fe? Reconocer, recordar qué es lo que me hace bien y practicar eso. Tengo que practicar eso, no otra cosa. Entonces yo termino de meditar, mi meditación dura media hora, una hora, 10 minutos, termino de meditar, voy a ponerme a trabajar sobre algo. ¿Qué me hizo bien? Ay, la meditación es tan buena, ¿no? La meditación no es buena, la meditación es un método.
Yo tengo que aplicar el mismo método cuando estoy frente a la computadora corrigiendo el libro por decimonovena vez, para estar fresco, otra vez, como si fuera la primera. Y cada vez que vuelva la irritación, porque esto lo vi 200 veces, se cerra, hay que hacerlo de vuelta, hay que mirar. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que hay que aprender. Sobre cómo hacer un libro, por supuesto, pero además tengo que aprender algo de mí. ¿De qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Abandonar la irritación. Eso es lo que vine a aprender. Es tan sencillo como eso. Abandonar la irritación. ¿Qué tengo que aprender? Que tenés que dejar ir eso. Así de corta. Tengo que hacer el esfuerzo noble para abandonar un estado mental malsano y llevar la mente a un estado sano. Cuando ustedes meditan, ¿qué están haciendo? ¿No están haciendo eso? Están con la mente en un estado sano, hay una distracción, hago las de cierre y vuelve. ¿Qué están haciendo? Están aprendiendo. ¿Cuántas veces se enseñan la misma lección? Incontable. Somos cabeza dura. La meditación es solamente un momento donde yo me dedico a observar, pero cuando yo paso a las actividades cotidianas, la actitud tiene que ser la misma. Todo lo que surja en mi mente va a ser objeto para aprender, no para juzgar, no para criticar, no para parlotear, sino para aprender. Y para aprender, yo tengo que escuchar, que es lo que hablamos el viernes. Tengo que prestar oídos. En este caso voy a prestar oídos a mi propia mente. Ah, surgió esto. Tengo que oír, tengo que reconocer este estado mental negativo que tengo ahora. Si no, no aprendo. ¿Qué es lo siguiente? Déjalo. Y eso es lo que tengo que aprender, a dejar el estado mental malsano. Todos acá sabemos perfectamente que dejar un estado mental malsano es una proeza, ¿no? Cuando nos agarra el enojo para mí, el enojo para Juan, el enojo para Maru, la ansiedad para tal, el coso para cual, la duda para este. Cuando nosotros nos encontramos con el de turno, que nos viene seguido a ver, sabemos que abandonar ese estado mental es toda una proeza. Bhante Vimalaram decía eso, decía, el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, es que cuando te surja el enojo no reacciones. Eso es un milagro. Es un cambio, una alquimia tan sutil de la mente que vos puedas hacer eso y dejar ir es algo enorme. En la meditación, como están sentados y van dejando, 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 en la mente los premia con los yanas. ¿Qué quiere decir con que te premia con el yana? Se producen esos estados supramundanos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mirá lo que pasa cuando vos dejás. Mirá lo que pasa cuando vos soltás. Y te lo informa. Vos dejás las distracciones, los obstáculos, primer yana. ¡Wow! Dejás las verbalizaciones, segundo yana. Sos capaz de abandonar esa alegría que te inunda por todos lados, tercer yana. Sos capaz de abandonar el sukha, esa comodidad, cuarto yana. Abandonás la percepción corporal, la esfera del espacio infinito. Dejás de observar ese espacio expandido que no tiene fin y observás la conciencia infinita. Dejás ir eso y entras en la esfera de la nada. La ecuanimidad, de abandonás la ecuanimidad y entras en ni percepción ni no percepción. Entonces todo el tiempo se trata ¿de qué estás dispuesto vos a desprenderte? Y eso es lo que hacemos en la meditación. Nada más, te desprendes de algo. Llevas la mente y te desprendes. Y te desprendes. Y te desprendes. Hasta que te das cuenta que en realidad es todo eso, es simplemente algo que surge y que cesa, que surge y que cesa, que es impermanente, y cuando hay una condición surge, o sea que es impersonal, y que cada vez que vos eso te quedás ahí flameando, sufrís. Entonces cuando vos empezás a reconocer ese sufrimiento y haces 6 R's,
crece la confianza. Las meditaciones de ayer tuvieron una característica, las meditaciones de hoy tienen otras características. Todavía algunos de ustedes me dicen, oh, estuvieron mejores las meditaciones. Y yo los miro y te digo, ¿y cuántas veces te pasó eso? Y un montón, en todos los retiros. ¿Y de qué te asombras? Pero ayer era un infierno. No, porque no quiero que me pase. Te va a pasar aunque no quiera. A algunos de ustedes se los dije en el último retiro, les dije, guarda no volver a decirme nunca más que en algún retiro que tengamos, que los primeros 3 días la mente salta. Ya saben cómo es, ya tienen experiencia. Hicimos un retiro de 3 días, el segundo, ay, la mente cómo salta. Entonces el recuerdo entonces de que la mente tiene ese funcionamiento y que se va a producir ese funcionamiento, es reconocer cómo funciona la mente y no pelearse con algo que funciona así. El agua es mojada, el fuego es caliente, ¿sí? El día es luz, la noche es oscura, salvo ciertos lugares, ¿sí? Con eso lo que les quiero decir es que la mente tiene una forma de funcionar. Cuando yo entonces recuerdo el sufrimiento, tomo contacto con el sufrimiento, surge esta confianza en la práctica. Ah, tengo una práctica que me permite abandonar el sufrimiento. Entonces ahí tenemos el primero al segundo eslabón, ¿sí? Cuando esta fe, este sada, esta confianza se instala, surge el otro eslabón que es el regocijo. Qué maravilloso. Qué maravilloso es poder sentir el regocijo de esta confianza en la práctica, porque cuando uno empieza a sentir esa confianza, siente el regocijo de la enseñanza. Se siente contenido, viene a participar de la sangre y dice, che, me siento bien cuando estamos acá practicando, es regocijo. Hay algo en la mente que, qué bueno que está. Y ese regocijo también es muy importante porque acrecienta la fe, acrecienta la confianza. Si yo siento esto, es que algo anda bien. Lo que también nos pone distancia cuando la mente está en un estado malsano. No siento regocijo, no siento confianza, ¿vieron? Entonces se acrecienta. Ese regocijo es, se los puedo comparar como cuando uno era chico, también lo tiene uno de grande, y se encontraba con su mejor amigo y tenía uno ese regocijo. Me voy a encontrar con fulanito, cuando Shiva se encuentra con Manu, y ya está, se le siente ese regocijo, ese gusto por encontrarse. Hay alegría, pero hay una cosa de disfrute muy importante. Y a veces eso pasa con la sanga misma, ¿no? Uno va a ir al retiro, va a ir a la jornada, voy a ir a la jornada, qué lindo, voy a compartir ese momento. Y eso no son cosas menores, no son detalles, son cosas que nos sirven para también enseñarnos de qué se trata una buena relación. Me voy a encontrar con mi familia, puedo sentir ese regocijo. Me voy a encontrar con mis compañeros de trabajo y puedo sentir regocijo. De ese regocijo viene un plano todavía mayor, que es el que dice acá el arrobamiento. ¿Sí? El arrobamiento es la traducción que se hizo del inglés rapture, que viene tomado un poco del misticismo cristiano, el rapto, el arrobamiento, y en cierto lugar está bien la traducción, porque lo que quiere decir arrobamiento es una alegría no mundana. ¿Sí? Arrobamiento es piti. Piti es la alegría del primer y segundo yana. Entonces uno está acá frente a una alegría que no tiene nada que ver con lo mundano, sino con que la mente se serena y la mente al serenarse empieza a dar lugar a que aparezcan sentimientos muy intensos
como es Piti, muy expansivos, que me hacen ver, que me enseñan que la experiencia de la vida no pasa exclusivamente por los cinco sentidos. ¿Para qué le sirve eso al meditador? Para empezar a mirar los cinco sentidos con otros ojos. Porque la verdad que el problema es que uno está metido con los cinco sentidos, somos humanos, entonces los cinco sentidos nos conectan un montón a lo que vivimos diariamente. Pero cuando uno tiene la experiencia de llana, los cinco sentidos no están, uno no está atento a esos cinco sentidos. Por eso la fórmula del llana es apartado de los deseos sensuales, apartado de los estados perjudiciales mentales, el monje entra en el primer llana. Apartado, apartado. Se aparta de los obstáculos y se aparta del deseo de los sentidos. Fíjense, no dice apartado de los sentidos, el apartado de los deseos de los sentidos. Esta es toda esta que les digo es toda una discusión en el mundo budista sobre qué llana hablan los suttas. Porque no dice, muchos dicen que justamente el llana del Visuddhimagga, vos dejás de oír, estás tan en trance que no sentís nada. Pero la fórmula del sutta no dice, dice apartado de los deseos de los sentidos. Significa que deja implícito que vos seguís oyendo, sintiendo, pero no estás atrapado en los deseos. No dice que te alejas de los sentidos. Dice que, que el movimiento de la mente, del deseo, del sentir, es el que no está. Entonces, cuando eso pasa, ¡oh la la! Yo dejo eso que es en realidad mi experiencia diaria y surge una alegría, una felicidad mucho más fuerte. Piti, el arrobamiento. Y acabo de aprender algo. Ah, che, hay otras cosas acá en el mundo que no son solamente sentirme bien porque comí algo rico, porque tuve sexo, porque alguien me dijo, qué bien que manejás. ¿Sí? O me hicieron un cumplido. No, no. Es decir, que puedo sentir una alegría y algo que no depende del mundo exterior. Entonces, cuando yo me pongo a meditar y cultivo la mente y el estado de llana se empieza a transformar en un estado más cotidiano, la mente empieza a estar flexible porque es capaz de entrar ahí. El valor, el llana en sí no tiene un valor intrínseco, ¿entienden? No es importante en sí mismo, pero sí es importante como entrenamiento, porque la mente se vuelve flexible, se serena, se puede quedar estable en un objeto de meditación, y eso es un montón, porque luego ustedes pueden aplicar esa misma atención a cualquier cosa que hagan. Y entonces puede aparecer estabilidad cuando cocinan, estabilidad cuando estudian, esa estabilidad cuando leen, cuando revisan su propio libro 18 veces, ¿sí? Entonces algo de ahí uno empieza a aprender, tengo una mente más aguda, que puede ver otras condiciones. Están llevando la mente a un nivel que es no mundano, no sensorial. La mayoría de la gente no hace ese trabajo. Están empezando a estirar esos límites de la mente en otra dirección. Con esta alegría, este arrobamiento, da como efecto lo que sigue después, que es la tranquilidad, la calma. ¿Sí? Suele ser que cuando esa alegría, ese arrobamiento cesa, lo que queda es una gran tranquilidad. Y la tranquilidad eh, es algo muy importante porque es en realidad para lo que uno existe. Todo el tiempo está buscando tranquilidad. La tranquilidad podría ser lo que, no sé, un médico diría homeostasis. En el cuerpo la tranquilidad es la homeostasis, es la sensación de estabilidad. Está todo el cuerpo trabajando de una manera estable y me siento físicamente sano, estoy tranquilo. Cuando yo tengo entonces un día laboral muy fuerte,
con mucho estrés, y compro una botella de cerveza para tomar, ¿qué estoy buscando? Tranquilidad. Una mala manera de buscarla, pero estoy buscando bajarme de ese lugar y el alcohol me baja de ese lugar. Como me baja es otro tema. Sumergirme en la televisión, en el celular, en la computadora. Es lo mismo que estoy buscando. Una experiencia agradable en alguno de los sentidos para poder sacarme eso de encima. Estoy intentando reemplazar, pero el problema es que como muchas veces no soy consciente de eso, soy, llamémosle, vagamente consciente de ese estado negativo, lo que hago es mandar eso para abajo, lo reprimo y bueno, como, tomo, veo, lo que fuera. La tranquilidad entonces es un poco lo que quiere todo ser humano. Lo que pasa es que cuando empiezo a sentir tranquilidad, también me empieza a pasar algo. Empiezo a sentir, porque yo para sentir necesito cierto grado de tranquilidad. Si yo no tengo cierta tranquilidad, no siento. Entonces, cuando empiezo a sentir tranquilidad, a muchas personas le pasa que sienten tranquilidad y empiezan a sentir tristeza, porque lo que sienten es que tienen una tristeza muy profunda. No, esto no me gusta. Chao, tú, salgo. Ahí es donde te auxilia el Dama. Te dice, mira, ¿viste eso que sentís como tristeza? Déjalo, tratalo igual que cualquier otra cosa. No le des de comer, no la niegues, no la eches. Sentila, dejala ir, relájate, sonreí y volví a meta. Porque la tranquilidad te hace sentir, te hace que emerja lo bueno y lo malo. Entonces es necesario cierto grado de tranquilidad o contención para que ocurra lo siguiente, que es la felicidad. ¿Sí? La felicidad es una sensación de gran satisfacción, ¿sí? Estar satisfecho físicamente y mentalmente. Es otra de las características del tercer yana. La alegría, el arrobamiento tiene que ver con los dos primeros. Acá en este caso, la felicidad tiene mucho que ver con el tercer yana. Sukha, es un disfrute muy particular. Uno está muy cómodo, se siente muy bien. Y de vuelta, todo eso se da porque está pasando una serie de eventos que empezó con el sufrimiento, en este caso, y se va dando la fe, el regocijo, el arrobamiento, la tranquilidad, la felicidad. La felicidad como estado es mucho más calmo que la alegría o que el regocijo. ¿Sí? La felicidad, si ustedes lo piensan, es una sensación de algo que han completado. Estoy feliz de haber terminado el retiro. ¿Sí? Estoy feliz de haber comido algo que me gusta. Hay satisfacción. La felicidad es una sensación de haber completado algo. Esta felicidad que estamos hablando tiene otra característica, es esa sensación que me hace sentir un gran confort físico y mental. El resultado de esa felicidad, ¿sí? El efecto de esa felicidad acá está traducido como concentración, ¿sí? Y lo que es que la mente queda muy estable, muy serena. Esa serenidad, en este caso, tiene mucho que ver con el cuarto yana. Es una serenidad muy grande. La mente está muy estable. Ya la felicidad desaparece inclusive como factor dominante a observar y estamos en otro lugar. Uno empieza a observar las cosas de otra manera. Entonces esa serenidad, esa estabilidad es muy importante. Eso es lo que ustedes me dicen que pierden cuando dejan de meditar. Pierden esa estabilidad y se dejan arrastrar por las cosas diarias. Ah, me voy a trabajar y empiezo. Me tiran del pelo, me tiran del pelo, me tiran del pelo. Y yo me dejo arrastrar. ¿Por qué me dejo arrastrar? ¿Qué perdí? La ecuanimidad. Lo perdí. Perdí mi estabilidad. Siento que tengo que responder a todo con urgencia.
¿A dónde volví? Al sufrimiento. Entonces eso es lo que yo tengo que aprender ahora, cuando dejo de meditar, seguir atento. ¿Por qué todo tiene que ser urgente? ¿Por qué todo tiene que ser para mañana? Perdón, para ayer. Entonces, eso tiene que ver directamente con una actitud diaria, nada más. Ustedes deciden cómo prestan atención. Si ustedes están atentos, se van a dar cuenta que no es el trabajo lo que me hace perder la atención, no es mi familia la que me hace perder la atención, no son los vínculos, no es nada de eso. Lo que me hace perder la atención es que me empiezo a irritar, empiezo a sentir insatisfacción con mi familia, con mi trabajo, con mi vida profesional, con lo que sea que tenga. Empiezo a sentir eso, empiezo a sentir que sufrimiento. Pero en vez de tratarlo como lo trato en la meditación, empiezo a pelearme con eso, empiezo a hacer fuerza, y no, esto por qué, y por qué hace esto, y por qué hace lo otro, y empieza el por qué. ¿Por qué tengo que ir a trabajar acá? ¿Por qué tengo que lidiar con esta persona? Porque así es la vida. Deja de andar buscando por qué y deja de alimentar vos ese proceso que aumenta un concepto equivocado, que el otro es de determinada manera, no importa cómo es el otro. Fíjate qué estás llevando de tu parte a ese vínculo, sea el vínculo a una persona o una actividad. Entonces, cuando esta serenidad se empieza a quedar instalada en la vida cotidiana más tiempo, se van a dar cuenta que van a estar más serenos, mucho más serenos, cuando esta estabilidad está presente. Pero para que tener esa estabilidad, tengo que estar atento y recordar que la mente se mueve. Lo que pasa es que recordar que la mente se mueve es, guarda, cuando se mueva, no te creas que el movimiento sos vos o que es tuyo. Solamente es el movimiento. Déjalo ir, volvé a meta. Sigue haciendo el mismo trabajo. Bueno, pero yo después que hago meta tengo que tomar una decisión. Bueno, instalate en meta y después toma la decisión. Es que se me va. Hacelo. Proponete un día ser realmente rudo. Entonces vuelvo a meta y no tomo una decisión que no esté basada en meta. Che, tardé 5 minutos en tomar una decisión hasta que la hice desde meta. Bien, eso es una buena decisión, pero tardé 5 minutos. Bien por vos. Hubieras tomado la decisión en menos de un segundo, cualquier cosa, y después sufrís. Fíjate qué pasa. Entonces, eso es tener la valentía de frenar ese impulso, de reaccionar. El Buda lo que te está enseñando es a no reaccionar, sino te enseña a accionar, que es una gran diferencia. Tengo que actuar, no reaccionar. Cuando esta serenidad madura se transforma en la causa y en la condición del conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son. ¿Sí? Esta visión de las cosas tal como realmente son es la ecuanimidad. Solamente una mente ecuánime es capaz de ver eso. Y es muy interesante porque si yo me lo estoy tomando personal, no estoy ecuánime. Si yo estoy sufriendo, no estoy ecuánime. Si yo creo que eso me va a durar para siempre, no estoy ecuánime. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ecuánime? Porque veo estas tres características. Y en la mente no hay movimiento. Y está bien. O puedo detectar el movimiento y dejarlo ir muy fácilmente. Entonces la mente está ecuánime. Si hacemos el siguiente ejercicio, sabemos que todos los fenómenos son impermanentes, ¿verdad? Sabemos que debido a esa impermanencia son inestables, es decir, conllevan el gen del sufrimiento, porque son cambiantes. Y sabemos que son impersonales, porque cambian todo el tiempo, la mente cambia todo el tiempo. Cuando nosotros nos enojamos con algo, nos estamos comportando de una manera muy infantil, porque yo les digo esto y todos coincidimos
Plenamente, sí, claro, es así. Pero luego cuando lo vivimos, lo tomamos personal, nos lo olvidamos. Entonces nos ponemos mal por una muerte. Pero si ya sabes que se va a morir. Nos ponemos mal porque se termina algo. Pero eso nos inició en algún momento, sí. Pero termina, muere o desaparece no cuando nosotros queremos, sino pasa cuando están las condiciones, cuando se dan las causas para que eso pase. A mí nadie me deja, yo dejo. Entonces nosotros acá nos encontramos con algo muy importante porque la ecuanimidad de esta manera queda definida de una forma bastante clara. La ecuanimidad es una capacidad de aceptación de esta verdad. Hay impermanencia, que hay sufrimiento y que es impersonal. Cuando yo tengo esa capacidad en la mente cultivada, estoy siendo ecuánime en ese momento. Vamos a dar un ejemplo muy concreto y muy divertido. El Juan vuelve a la casa. Llega a la casa, después del retiro, se siente re bien, y Emilia, la mayor, tiene una discusión con la menor, le hizo alguna fechoría. Y Juan se enoja. Entonces dice, pues, vengo de retiro y se ponen a pelear por una pavada así. Pero ¿qué está pasando? En ese comentario lo que hay es que ellas deberían ser de cierta manera. Ellas tendrían que ser de cierta manera. ¿Por qué no estaban como estaban ayer? Porque son impermanentes. Porque en el intercambio hay sufrimiento y porque en sus mentes el proceso que ocurre es absolutamente impersonal. Y reaccionan como reaccionan los niños. Entonces, cada cosa que yo tengo en la vida me muestra eso, si soy capaz de verlo. Entonces ven que se requiere una mente extremadamente aguda y despierta para no engancharse con lo que está pasando. ¿Vieron la anécdota que contó hoy Maru de Shiva? Mamá, tengo miedo. ¿Sí? La reacción de Maru fue reírse. El niño se puede haber sentido, Shiva, totalmente, perfectamente ofendido porque te reís de mi sufrimiento. ¿Sí? Debido a que es un niño y es bastante flexible, enseguida salió de ahí. Hace unos días atrás tuvo otro evento que estaba en relación a una parte íntima de él, Ay, ¿sí? Que tiene que ver con la piel, el pene, que como es niño se la saca solo. Se toca, se tira y algunos nos operaron de ahí, a otros no. Bueno, y se tiró y se la arrancó. Nada malo, pero le dolió. Vino corriendo. Me duele mucho, me van a tener que llamar a la guardia. Sí, esto es terrible. Empezó a hacer todo un barullo que yo lo escuchaba del baño. Maru me dice, che, Fede, tenés que venir vos, me dice, a mirar. Yo estaba en el baño, sí, yo estaba en el baño. yo le dije, no, eso no es nada. ¿Entendés? Vos sos No, tu no, y hermano. todo esto tirándose en la cama con las patas para arriba gritando. Pero Era el área final de una ópera. a ver si lo tranquilizás vos, Entonces porque vos le ponés una cosa más autorizada de yo verdad. vine, ¿entendés? A ver, mostrame. No, te estuviste metiendo la mano, sí, te lo tiraste para atrás. Es eso, hijo, te lo estás despegando, no pasa nada. Me duele. Y sí, duele. Pero no te hace falta llevarte a la guardia. Es totalmente normal y natural.
Sí, pero yo esto no lo puedo soportar. ¿Por qué esto me va a doler todo el tiempo? ¿Te duele ahora? No. Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno que te duele y que no te duele. Pero va a volver el dolor. Y probablemente. Y si te volvés a meter la mano, te va a volver a doler. Bueno, pero ¿me pueden dar algo? Una cremita. 2 minutos, sí, la cremita. Sí, sí, se fue. ¿Qué cremita ni qué nada? Podría haberme asustado ante la... Porque cuando lo dijo, yo casi lloraba de la risa. Porque tuvo un nivel de drama, ¿entendés? Que es tan fuerte el drama que es gracioso. Pero me pudo haber asustado. Podría haber ido al hospital. Digo, las posibilidades frente a una situación. O, mejor, no me eches, salí de acá. Ni mirarlo. También existe eso, ¿no? No sé, mostrámelo en un rato, ahora no tengo ganas de verte. Digo, posibilidades hay muchas. La verdad que no tengo ganas de que me hinchen con esto. ¿Por qué me tengo que bancar esto? Cambiemos, no es Shiva, no es mi hijo, es el compañero de enfrente del escritorio del trabajo. Es un adulto. Y nos encontramos con lo mismo. La ecuanimidad, la ecuanimidad es cuando vos podés observar esas características. Y sí, tiene la mente hecha un ida y vuelta. Naturalmente que hay sufrimiento y es impersonal. ¿Por qué voy a tomar personal lo que me dice o lo que ocurre? Porque soy el padre, porque soy el hijo, porque soy el compañero de trabajo, porque a mí nadie me habla así, porque no tengo ganas, ¿ves? Se empiezan a mezclar que ya quiero y no quiero, ya empieza a haber avidez, no es lo que quiero, no me lo tengo por qué bancar. Entonces ahí viene el sufrimiento. Hasta el momento vos estás observando un hecho que no tenés por qué levantar el guante. Pero cuando yo digo, ¿y por qué yo me tengo que bancar? Porque estás ahí y porque hiciste contacto. Y cuando hiciste contacto, ¿qué surge? Vedana, sensación, que es lo que vimos ayer. Por eso, no es justo. ¿Y quién dijo que la vida es justa? ¿Alguien conoce que en algún lado digan que la vida es justa? Entonces la ecuanimidad te empieza a borrar ese deseo de que la vida sea justa. Es como es. Ocupate de tu vida interior, de tu vida mental, para abrir justamente a sentir lo que está pasando y aprender a no reaccionar a lo que está pasando, sino a accionar desde otro lugar. Este conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son lleva, acá dice la traducción repugnancia, que es una traducción que se usaba mucho y ahora se ha revisado, porque la repugnancia, la palabra repugnancia trae inevitablemente aversión y la palabra es desencanto, ¿sí? Cuando uno empieza a ver entonces con ecuanimidad las cosas, ¿de qué te das cuenta? Que siempre hay algo, siempre hay algo, siempre ocurre algo en nuestra vida, siempre hay vedana. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué uno está tan enganchado con todo lo que pasa si siempre el juego es el mismo? Me gusta, no me gusta. Quiero premio, no quiero castigo. Quiero vivir lo bueno, no quiero vivir lo malo. Gran parte de esto, la respuesta es biológica. Estamos seteados así. Y nuestro sistema fisiológico está diseñado para escapar del calor extremo, del frío extremo, y para encontrarnos con las temperaturas templadas que uno se regocija en eso, ¿no? Es biológico. El Buda lleva a un nivel de desarrollo de la mente donde hasta trasciende la biología, desde mi punto de vista. O sea, un arahant es una persona que ha trascendido hasta la biología.
¿Por qué? Y porque logra cortar el grillete del deseo sensual para siempre, la aversión, y esos son grilletes absolutamente biológicos, Sí. mentales también, obviamente, ¿no? Pero son biológicos. En la mente de esa persona no vuelve a surgir nunca más el deseo sensual ni la aversión. Es un montón. Hasta ¿No? una ameba se aleja ¿Entendés? aquello que le causa sufrimiento. Estamos hablando de que es un cambio a tal nivel, no solo mental, sino fisiológico. No tiene el deseo no tiene ansiedad. Y cosas muy fuertes que refuerzan, como el orgullo y el renacer en otros estados también, y que eso es el final, que es la ausencia, la mimana, desaparece cualquier conceptualización de yo, no hay más. Identificación con ninguno de los cinco agregados. Entonces el desencanto, en este sentido, es algo que se va cultivando con con el día a día, y en la meditación también pasa cuando, acá en la habitación le ha pasado a alguno, que empieza a llegar a estados muy profundos de meditación. Y llega y tiene el deseo de sentarse más, más, y cada vez se sienta más, cada vez se sienta más. Y ve que entra en grandes estados de calma, de serenidad, donde no surge nada. Y está un montón de tiempo ahí, pero siempre una cosita tiene que aparecer. Estás 40 minutos con el objeto de meditación y ¡ping! Aparece algo. Así como aparece, lo dejas. Pero te vas dando cuenta, convenciéndote, porque otra cosa no hay. Te vas abriendo a entender de que la mente produce. La mente es una fábrica. Produce, produce. Y es incansable. Entonces empezás a desencantarte de qué? De la producción. Para. ¿Entendés? Te empezás a desencantar, ok, vos producís, pero yo no me engancho. Empieza a haber una madurez. Realmente puede producir, pero yo ya no me engancho, porque entiendo que es siempre lo mismo. Siempre me querés ofrecer una zanahoria nueva para que yo ande corriendo atrás. Llámese Nirvana, llámese Yana, no importa qué. Cuando ese desencanto madura, se da lo siguiente, que es el desapasionamiento. El desencanto es una profundización de la ecuanimidad. Y cuando esa ecuanimidad se vuelve muy estable, se produce ese desapasionamiento. Surge como una tranquilidad muy profunda, una tranquilidad que es muy satisfactoria. Cuando eso te pasa, lo que surge es, estoy re tranquilo. Entonces, cuando surge esa gotita de movimiento, no te mueve nada, porque no te importa, de verdad que no te importa. No la rechazás, tampoco te querés agarrar, simplemente entendés que es así. En- Descenso momentáneo. De la avidez. Ya, quizás en el periodo anterior, en el desencanto, estabas vos todavía luchando con que estás muy tranquilo, aceptás esa tranquilidad, esa ecuanimidad, pero cuando surge algo, hay una ligera versión chiquitita, pero hay una ligera. ¿Y por qué? Todavía un ligero movimiento de la mente, de avidez, que te hace sentir pequeño sufrimiento. Cuando vos lo dejas ir y entras en ese estado de desapasionamiento, ese surgimiento ya no te perturba. Trascendiste eso. Y se empiezan a soltar un montón de amarras. Cuando vos tenés ese desapasionamiento, entendés que no tenés necesidad. Entendés que no hay expectativa, que no se surge la expectativa es lo que hace surgir el sufrimiento. Que estás bien ahí donde estás. Por primera vez en tu vida, en ese momento, estás y no necesitas absolutamente nada. De hecho, no te interesa ni siquiera el nirvana, porque estás tan bien
te sentís tan tranquilo y tan contento que simplemente lo único que haces es estar ahí. No hay tiempo, el tiempo que sea, las veces que sea. Y curiosamente, cuando eso pasa, ocurre lo que pasa después, la liberación. Te liberás de la avidez, te liberás de tu propio deseo, de todos los que estuvieron hasta ese momento. Porque llegaste a entender de que cuando vos decís, claro, yo no necesito nada para estar bien. Estoy sentado acá, no necesito nada. Nadie me está dando plata, nadie me está dando nada. Y no, no, el nirvana tampoco lo quiero, no sé, los yanas tampoco son importantes en sí mismos. Como estoy ahora, sí, está bien. Y es en ese momento cuando vos soltaste todo eso, el miedo, porque por ahí surge un poquito el aburrimiento, es que las luces de la fábrica se apagan. Ni la misma meditación. ¿Por qué claro, en la misma meditación, ¿por qué se apagan? Se apagan porque dejó de haber ese motor que la empuja a la mente a producir, avidez. Vos te das cuenta en ese momento que al no tener avidez, la fábrica no tiene razón para existir. Una fábrica necesita energía eléctrica, ¿no? Bien, si vos le sacás la energía eléctrica, ¿sí? La fábrica se apaga. Y eso es exactamente lo que pasa. No hay más energía eléctrica. Entonces la fábrica para de producir. Se terminan. Y se paga. Cuando el practicante llegó hasta ahí, lo que fue viendo fue a través de todos los yanas, a través de todo esto que estuvimos viendo, cómo se fue apagando todo, cómo en realidad cada vez la práctica es más una cesación de algo, algo que dejo, no algo que gano, algo que dejo, algo que dejo, algo que dejo. Cada vez que yo dejo se manifiesta algo por el abandono de algo. Por eso entienden que es contraproducente. Quiero llegar al cuarto yana. No vas a llegar ni a la esquina. Es decir, el camino es a la inversa. Tengo que dejar algo para que eso pase. No querer algo. Un día Es una... contraintuitivo en el sentido de que estamos Claro, es que estamos acostumbrados, acostumbrados. claro. Un día vino una practicante y me dijo, ya entendí cómo es esto. Ah, ¿de verdad? Contame. No, porque ahora entendí, porque viene el pensamiento, solo dejar ir esto. Yo le dije, bueno, mañana me contás. Al otro día cuando vino, quiero irme del retiro. Si de verdad estaba ese entendimiento, al otro día iba a ser más profundo lo que me iba a traer. Si el entendimiento no era claro, al otro día se le iba a pegar de pera, como ocurrió, ¿entendí? Y aprendió algo. Por ahí entendió en ese momento, pero el entendimiento no fue lo suficientemente maduro para derrumbar toda esa idea de yo que hay. No se derrumbó algo. En ese momento entendí que es tan sencillo como dejar. Sí, pero no te lo olvides. Al siguiente día se levantó, se olvidó y estaba otra vez picando piedra. Porque, y bueno, es así. Cuando entonces ocurre esto, que se produce la liberación, es que uno se libera de, acuérdense, la libertad siempre es un aspecto negativo, yo me libero de algo, es un concepto negativo, me libero de de mi propio barrote, de mi propia opinión, de mi propio paradigma, eso estoy dejando ir, y algo más también. Entonces, cuando eso ocurre y se apaga la fábrica, luego en algún momento la fábrica se reinicia, pero hay una diferencia cuando se reinició, que el practicante vio todo el proceso de cesación hasta el apagón. Esa cesación es que ustedes llegaron al punto donde la sensación, la percepción y la conciencia cesaron. Siguen vivos porque el cerebro sigue funcionando,
Pero lo que llamamos mente desapareció. No tiene condiciones para funcionar. Cuando eso se reinicia, ustedes se dan cuenta de que ese proceso que llamamos mente es un proceso que se reinicia. No soy yo, es otra vez la mente funcionando. Formaciones mentales es lo primero que va a surgir. Ah, mira, ahí está otra vez. ¿Y qué surge? Otra vez hay electricidad y vuelve a funcionar. Pero como la mente está tan limpia, tan clara, tan atenta, soy capaz de ver eso como un proceso. Y no otra vez yo pensando, ah, no, mira, otra vez el proceso se inicia. Y ahí viene el nirvana. Hay muchas versiones. Puedo experimentar el nirvana y después ver los links. Puedo ver los links, experimentar el nirvana, volverlo a ver. No hay, la verdad, claridad con respecto a eso. Las experiencias difieren. Pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber un cambio. Y el practicante va a sentir ese cambio. Luego lo va a tener que cotejar en la vida diaria. Si ese cambio, si esa entrada en la corriente es tal cual. Acá el Buda habla de que la liberación es la causa para alguien que ve y llega a la destrucción de las contaminaciones, que vendría a ser un arahant. Destruye todas las contaminaciones, es decir, los 10 grilletes desaparecen. Por eso este sutta dice que es para alguien que conoce y ve, no para alguien que no conoce ni ve. ¿Entienden esto? Que esto refería al sutta del día viernes, donde el Brahmin le pregunta cuál es la diferencia entre defender la verdad, ¿no? O entender la verdad y realizar la verdad. Y el Buda le habla que hay que realizarla la verdad. No es solamente entendiendo, hay que realizarla con cuerpo y mente. Y que aún la realización de la verdad no es que el completo, hay que llegar no solo a la realización, sino a la trascendencia total de esa verdad, que es la del Arahant. O sea, la realización de la verdad es esto que estamos hablando de la entrada de la corriente y los estados anteriores. No importa el nombre que tengan, la realizo, la vivo. Bueno, luego hay que continuar el camino hasta ahí. Entonces hay que realizarla. El que conoce y ve, ¿cómo conoces y ves? Buena experiencia. Y a través de la experiencia no te queda otra. No importa el maestro que tenés adelante. El maestro vos puede ser el Buda mismo y todos sabemos que inclusive el Buda, en los suttas queda, tuvo discípulos que, ajá, bien, no, me voy a otro lado. Sati, el hijo del pescador, ¿no? Por ejemplo. No recuerdo si este otro monje Faguna también, que termina abandonando la vida laica y se abre del budismo también, del Dhamma. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es que inclusive aunque vos tengas el maestro más cualificado del mundo, Buda, No te garantiza. no, depende de vos. ¿Eh? Devadatta, ¿sí? O sea que tenemos un montón de ejemplos dentro del Dhamma que nos muestran eso. Depende de nosotros. Y para eso nosotros sí necesitamos compañeros kalyanamitas, compañeros espirituales que nos ayuden, maestros que nos ayuden. Esto, el maestro puede ser a veces un libro, puede ser el maestro que es al que yo considero mi maestro, puede ser un video, ¿sí? Que nos ayude justamente a continuar con nuestra práctica. Y la sangha que ayuda a eso. Bien, ¿tienen preguntas? Ahora es el momento. Una última cosa mientras piensan. Fíjense que el sutta empieza con los 5 agregados y el Buda dice, así es la forma, así es la sensación, la percepción, las formaciones mentales, la conciencia, así es su origen, así es su desaparición. Es decir, que el Buda dice que para la liberación completa tenemos que saber qué es cada una de estas cosas, cómo surgen y cómo cesan. ¿Sí? Entonces vemos que, Tenemos 5 agregados de las 4 referencias. sí, entonces también y ver desde el origen dependiente. Ven ustedes que, en este sentido, si hacemos este último análisis, vemos que la forma tiene una relación directa con la conciencia, que es lo que hablamos ayer. Depende del estado de conciencia,
va a surgir la forma. Depende del último estado mental que yo tenga en una vida, pero eso predispone a la forma que voy a tomar en la siguiente. Entonces, así surge la forma. Sabemos cuál es el origen, sabemos cuál es su cese. La sensación. También sabemos de qué depende la sensación. ¿De qué depende la sensación? Del contacto. Sabemos de qué depende la percepción. ¿De qué depende la percepción? ¿Cómo surge la percepción? La base de los sentidos. Por la sensación. Si yo no tengo sensación, no puedo tener percepción. ¿Qué es la percepción? El proceso que le pone nombre a las sensaciones. Es un proceso que está interrelacionado. Sabemos qué son las formaciones mentales, de dónde surgen, cómo cesan. Sabemos qué es la conciencia, cómo surge, cómo cesa. Pero todo esto lo vivencian ustedes en la meditación. Cuando ustedes llegan al cuarto yana, lo que dejan de sentir es el cuerpo. Pueden ver que si no tienen contacto, no tienen sensación, el cuerpo desaparece en ese momento. Epa, empiezan a entender desde su propia experiencia cómo funcionan los cinco agregados. Y eso se ve en la meditación. Cada yana me puede mostrar eso. Cada obstáculo me puede mostrar eso. Si estoy dispuesto a ver, si estoy dispuesto a quejarme, no. Y a reflexionar, ¿no? También sobre lo que estoy aprendiendo, qué aprendo en la meditación, algo que está en el libro que está muy bueno, que pusiste en cada yana que aprendo, ¿no? Esa reflexión. No lo voy a hacer en la meditación, pero lo puedo hacer después, ¿sí? Bueno, ahora sí, preguntas. Realmente se habla de entender en qué estado está la mente, tanto, sobre todo por ahí en la vida cotidiana, ¿no? Pero en la meditación, en general las 6 R's es simplemente reconocer que hay un obstáculo o que está surgiendo un estado mental sin analizarlo mucho. ¿Podrías hacer la diferencia entre uno y otro? Ninguna. En la vida diaria tenés que hacer lo mismo. Pero no es parte importante conocer, Sí, entender. cuando vos lo conozcas, cuando lo abandones. Cuando vos abandones el obstáculo, vas a empezar a conocerlo, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque lo puedo ver fuera de Porque tomás distancia que, que de la hay un miedo, identificación. que soy yo, ¿Entendés? Entonces cuando, no, yo ya sé. Eso es, ¿sabes qué es? Ya sé que estoy identificado. Lo único que te pasa es que estás identificado. Pero cuando vos te lo dejás ir, igual que en una meditación, lo ves. Como no lo juzgás como malo o bueno, sino simplemente haces la tarea de dejarlo, lo ves. Cuando eso pase, va muchas veces, te va a surgir una intuición. Ah, y vas a ver cómo surge. Vas a empezar a verlo. Y te va a venir como una intuición. ¿Por qué le llamo intuición? O visión penetrante. Porque lo vas a ver y te vas a aliviar. Y ahí te vas a dar cuenta que no es una justificación y no es una racionalización. Ah, eso viene así. No te vas a juzgar a vos, no vas a juzgar el obstáculo, simplemente lo vas a ver, tal cual es. Y entonces te vas a sentir aliviado, porque acabas de descubrir cómo una cosa engendra la otra. Y te va a resultar muy fácil dejarla. Eso es reflexión, para mí, de la valiosa. Podemos tener una reflexión intelectual al respecto, sí que es un poco lo que hacemos acá cuando comentamos el sutta. Estamos haciendo una reflexión, pero eso no reemplaza esto que te estoy diciendo.
No es pensando sobre el problema que lo resuelvo. ¿Viste? Esto se da en la gente que hizo descubrimientos, que anda con el tema en la cabeza Lo y pienso. lo piensa y lo piensa y le da vueltas. A mí me gustaría saber si eso es un problema para la persona o en realidad la persona está encantada con eso pensándolo y dándole vueltas. Y lo tiene tanto en la cabeza que lo da vuelta y en un momento aparece una solución, a veces hasta en un sueño. ¿Viste la tabla de Mendeleev? La de La los, periódica. la periódica. Sabés que Mendeleev lo vio en un sueño, ¿no? Sí, el procedimiento, sí, algo así. La descubre, la tabla periódica la descubre en un sueño y creo que cambia uno solo porque se le presentó, se despertó y escribió, no sé cuántos elementos son, ciento y pico. Escribió todos y creo que, no sé el valor del titanio de cuál, que le cambió creo que los átomos, no me acuerdo, porque estaba mal. Estuvo reflexionando un montón de tiempo para organizar eso. Pero qué casualidad que es cuando se fue a dormir. ¿Cuando hizo qué? Canción. Esto. Lo que esto nos dice que esto permite que surja la visión. Pero cuando vos abrís y dejás ir un problema, estás reflexionando sabiamente. No se piensa sobre los problemas, se los abandona. Esa es la acción sabia. No enchastrarse, no darle cuerda al monito. Esa es la acción sabia. Con el tiempo de hacer eso muchas veces, vas a empezar a tener otro tipo de reflexiones y te vas a dar cuenta. Y no va a ser porque pensaste mucho en eso, va a ser porque justamente no pensaste mucho en eso, pero sí podés verlo. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? El mismo 6R que haces en la vida, en la meditación, es el que hay que hacer en la vida diaria. Ninguna diferencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo lo llamó este origen independiente del 23? Origen de Trascendental, sí, el origen dependiente trascendental. trascendental. Ya lo hablaste alguna vez, pero ¿podrías repetir un poquito el paso del sufrimiento a la confianza en la fe? No sé. Es lo que hiciste vos hoy. Es lo que hiciste vos hoy. Te acordaste de que te hace bien. Cuando vos te acordaste que te hace bien, te acordaste que te hizo bien porque estabas pasándola mal. Algo te hizo, te contactaste con el sufrimiento, lo reconociste y dijiste, che, Primera noble verdad. claro, estoy sufriendo. Reconozco la primera doble verdad, exacto. Haces ese contacto y no lo perdés de vista, no te olvidás, como decía Fe. Yo tengo muy buena memoria, decías eso, ¿no? Tengo muy buena memoria y no me olvidaba de que estaba sufriendo. Que es algo que nos pasa mucho a todos, nos olvidamos de que estamos sufriendo. Nos engañamos. Hacemos como que no. En ese sentido nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos a nosotros mismos lo que está pasando y decimos, no, no, está todo bien, yo estoy bien, con esa gana. Pero bueno, sabemos que no es así. Cuando uno se abre y hace ese paso de entrar realmente en contacto con lo que uno siente, con lo que le está pasando y tiene claro que está sufriendo, surge.
surge esa confianza. Bueno, voy a sentarme a practicar. ¿Por qué? Porque sé porque lo hice, porque sé que aunque sea como sea esta meditación que voy a hacer, y a ver. Cuando vos te acordás de eso, te movés. Te movés con esa confianza. Voy hacia eso porque eso me hace bien. No hay mucho más que eso, ¿viste? No hay mucho más que eso. Es reconocer que tenemos cosas por hacer todavía. Eh, lo que vine a hacer todavía no lo terminé. Hay tarea. Y esa tarea, esa deuda se siente como sufrimiento. Cuando uno contacta con eso, decide, ¿qué hago con esto? ¿Me pongo a ver la tele o me siento a meditar? Y bueno, ahí es donde viene. Pero primero tengo que hacer contacto con eso. ¿Viste el ejercicio que te di? Tengo que hacer contacto con eso. Si yo no hago contacto con eso, estoy en automático. No siento y paso por encima de todo, sin saber qué me hace sentir bien, qué me hace sentir mal, cómo me siento, no sé cómo me siento. Estoy en automático, estoy pasando de una cosa a la otra sin prestar atención a qué me pasa en la mente. No lo sé. Hay que frenar, pará, a ver cómo estás. Acá al aire, un minuto, fíjate, ¿qué sentís? Y vas a ver, cuando vos haces eso, vas a tomar contacto con una sensación, quizás desagradable, quizás agradable. Y en cuanto surja eso, te vas a dar cuenta en la mente que hay. Y a partir de ahí, cuando si tomas contacto con algo que es un estado mental malsano, 6R. Lo reconozco, lo dejo, me relajo, sonrío. Y voy a meta, un rato. Me quedo ahí, un rato, un minuto. Y después vuelvo a mi día a día, vuelvo a lo cotidiano. Yo además creo que, por lo menos esto es Sufrimiento, mi fe, confianza. observación de haber empezado a hacer meditación muy joven. Yo tenía como una fantasía de que la meditación servía como para no sentir nada, que del camino para que cesara el sufrimiento era no sentir. Esa era mi idea de juventud. ¿Entendés? Cuando fui avanzando en la práctica con los años me di cuenta que es completamente al revés. Me tenía que abrir, que tenía que sentir cada vez más y entender lo que siento de otra manera, nada más ni nada menos. Pero no sentir, no reprimir, no cerrarme a lo que me pasa. Y a mí todo eso me costó un montón, darlo vuelta y entenderlo y no sé qué, pero cuanto más me adentro en la práctica, más me doy cuenta que tiene que ver con eso, abrirme. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Nos vemos. Chau, chau.